cupones de impuestos y los tipos no cambian dentro de los trabajadores, ¿verdad? Entonces, es importante mencionar también que ocurre empíricamente. Ahora sí, la parte empírica, ¿verdad? ¿Cómo vamos a estimar la pérdida de bienestar? ¿Cómo vamos a estimar el tamaño de ese triangulito? Esto es interesante, ¿verdad? Porque cuando uno implementa impuestos, esto debería ser casi como la primera pregunta que se debe de hacer, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias de implementar impuestos? Siempre un impuesto va a generar esta pérdida de, bueno, casi siempre, ¿verdad? Bueno, teóricamente ya acabamos de ver un ejemplo en que no, pero digamos, casi siempre los impuestos generan pérdidas de bienestar, generan ese triangulito. Entonces, para tomar la decisión de qué impuestos implementar, ¿verdad? Un insumo, no el único, pero un insumo clave es cuál es la pérdida de bienestar, ¿verdad? Sobre todo, o sea, cuánto es el cambio, primero cuánto es el cambio en las cantidades, ¿verdad? Y cuál es la pérdida de bienestar. Porque, por ejemplo, si estamos como ahora en una situación donde tenemos un problema digamos, estamos en crisis económica por la pandemia y simultáneamente tenemos un problema fiscal donde el gobierno tiene que recolectar recursos, ¿verdad? El efecto que los impuestos tienen sobre Q son claves, ¿verdad? Porque si los impuestos se implementan y Q se reduce mucho, digamos, casi que, o sea, primero no vamos a poder resolver el problema fiscal tampoco porque después vamos a recaudar menos por eso mismo, ¿verdad? Y vamos digamos, el impuesto va a tener consecuencias negativas sobre la reactivación económica. Pero si logramos poner impuestos en mercados que no reaccionen ante el impuesto, ¿verdad? Que el Q no reaccione ante el impuesto, entonces podemos recaudar fondos sin afectar negativamente la recaudación. Entonces, siempre esto es una idea depende, ¿verdad? La respuesta correcta en economía es depende, ¿verdad? Depende a qué mercado se implemente el impuesto, ¿verdad? Y debería ser de las primeras cosas que se pregunten cuando se están pensando en qué impuestos se deben hacer. Entonces, ¿cómo medimos estas pérdidas de bienestar? Aquí les voy a presentar tres formas de medir estas pérdidas de bienestar. La primera es estimando las elasticidades, ¿verdad? Si yo encuentro las elasticidades, tengo la cantidad y el precio de mercado, entonces voy a saber cuánto va a ser la pérdida de bienestar, ¿verdad? Tengo la cantidad, el precio de mercado, el estado y las elasticidades y nada más las meto en la ecuación y encuentro ¿verdad? Aquí y encuentro nada más necesito las elasticidades. ¿Cuál es, digamos, la dificultad de estimar las elasticidades empíricamente? A los que llevaron econometría. ¿Cuál es la dificultad de estimar las pendientes de la curva de oferta y demanda? ¿Se acuerdan? Es un ejemplo clásico de econometría, de problema de identificación, de ecuaciones simultáneas. ¿Se acuerdan o no? ¿Lo vieron? Empecemos por ahí. ¿Se acuerdan de haberlo visto? Me parece que el ejemplo así como tal, no, pero yo pensaría que uno no puede determinar a ciencia cierta cuál es la disposición a pagar de cada uno de los consumidores. Sí, bueno, sí, digamos, ciencia, son estimaciones, ¿verdad? Entonces siempre hay como un error. Hay diferentes metodologías para
para estimar la de demanda o la de oferta, pero el problema, sí, el problema aquí es que cuando tenemos, tal vez, aquí digamos tenemos P y tenemos Q, ¿verdad? Y lo que queremos ver es qué pasa con la oferta, digamos, para la curva de oferta, digamos, si quiero la electricidad necesito saber qué pasa con, digamos, las cantidades ofrecidas cuando cambia el precio, ¿verdad? Y si es por el lado de la demanda, quiero saber también qué pasa con las cantidades demandadas cuando cambia el precio. Así, el problema es que yo no sé, ¿verdad? Yo lo que tengo es información de precios y cantidades de equilibrio. Entonces yo, digamos, si no sé qué es lo que se está moviendo, yo puedo, digamos, puede ser que la oferta se haya movido, puede ser que la demanda se haya movido, eh, puede ser que las dos se hayan movido, puede ser que después se mueve para acá, después se mueve para acá, y después se mueve para acá, entonces y a partir de esos puntos, yo no puedo correr una regresión, ¿verdad? Que digamos, la regresión podría ser esta, ¿verdad? Y para estimar el beta 1, que sería la pendiente, ¿verdad? Si yo le pongo logaritmos, o 8 paréntesis, si yo le pongo logaritmos a Q y a P, ese beta ya no es la pendiente, sino la elasticidad, ¿verdad? Ustedes saben eso. Sí, profe. Entonces, bueno, entonces es equivalente, ¿verdad? Entonces, si le pongo el logaritmo, o sea, estoy estimando de una vez la elasticidad. Pero no puedo estimar realmente la elasticidad porque hay un problema de identificación, porque no sé si se me está cambiando la oferta o la demanda, nada más tengo un conjunto de P y Q de equilibrio, ¿verdad? Y entonces no puedo identificar realmente cuál es el beta. ¿Cuál es la alternativa para resolver ese problema? ¿Se acuerdan? Tenemos dos ecuaciones simultáneas. ¿Qué solución hay? Eso creo que lo ven en econometría básica, ¿verdad? Cuando tenemos dos ecuaciones. Ecuaciones cuando hay simultaneidad. Se usa una variable instrumental, ¿verdad? Ven variable instrumental en econometría 1. Sí, profe. Entonces, y recuerdan cómo motivaron el problema de variable instrumental. No fue con esto. No, no recuerdo. Bueno, eh, eh, digamos, no se puede, ¿verdad? Se necesita una variable instrumental, hay algunas variables instrumentales que sirven, pero se necesita una variable instrumental tanto para la oferta como para la demanda. De hecho, lo que hay que hacer ahí es como fijar, o sea, si yo quiero estimar la pendiente o la elasticidad de la demanda, necesito un instrumento para la oferta, para hacer que la oferta, digamos, tengo la oferta para que la oferta vaya cambiando y entonces la demanda está fija y yo dibujo la pendiente, digamos, dibujo la demanda y entonces genero la pendiente. Y si quiero estimar la oferta al revés, necesito un instrumento eh, para la demanda y entonces a partir de ahí estimar la elasticidad de la oferta. Pero es súper complicado hacerlo para diferentes mercados, es súper complicado para hacerlo para un mercado, para las dos curvas, e inclusive es súper complicado hacerlo para un mercado, para una curva, ¿verdad? Entonces vamos a buscar, esa es la primera, ¿verdad? Estimar las elasticidades tiene sus complicaciones siempre, ¿verdad? Esa es la primera forma,
pero les voy a hablar de otra alternativa. La otra alternativa es esta de aquí, ¿verdad? Aquí son dos alternativas más. Sí, este es estimando el cambio de las cantidades en respuesta al cambio en los impuestos, ¿verdad? Y aquí lo que voy a hacer es, digamos, aquí cambio, ya no voy a tener las elasticidades típicas, sino voy a hacer una elasticidad que responde al cambio en el impuesto, ¿verdad? No al cambio en el precio, sino al cambio en los impuestos, ¿verdad? Y así voy a definir esta elasticidad, ¿verdad? Que es de cantidades, pero responde al cambio en los impuestos, ¿verdad? Entonces se interpreta como el cambio porcentual en las cantidades de equilibrio a consecuencia de un cambio de un 1% en el precio originado por el impuesto, ¿verdad? Y una forma de estimarlo es utilizando esta ecuación. Entonces aquí se me simplifica muchísimo el problema porque ya no necesito saber qué se está moviendo. Me estoy asegurando que lo que se está moviendo es el impuesto. Entonces, a partir de movimientos de los impuestos, yo puedo estimar los cambios en Q. Y si puedo estimar los cambios en Q, no necesito saber realmente cuáles son las elasticidades. Con los cambios en Q y con el tau, puedo estimar la pérdida de bienestar, ¿verdad? De la forma, esta era la ecuación inicial de la pérdida de bienestar y, digamos, lo que voy a hacer es, ojo, voy a multiplicar y dividir un tau, ¿verdad? Y lo que voy a hacer es, aquí está multiplicado y aquí está dividido, ¿verdad? Y entonces, si hago esto, ojo, aquí, ¿qué es lo que estoy asumiendo? Que B tau es igual a tau. ¿Cuándo ocurre eso? Solo hay un caso donde se ocurre. Cuando el tau es 0 y me estoy moviendo hacia otro tau, ¿verdad? Entonces, si el tau es 0 y pongo un impuesto, entonces ese de tau es igual a tau. Solo ocurre en ese momento. Eso es una cosa importante que ya la vamos a ver. Pero si yo hago esa, ¿verdad? Esa igualdad, asumo esa igualdad, puedo reescribir esta ecuación de esta forma que está aquí abajo. Y entonces recolecto los términos que teníamos antes, ¿verdad? Y me queda la elasticidad de las cantidades en respuesta al impuesto. Y a partir de aquí, como ya las estimé aquí, ¿verdad? Con esta, puede ser con una regresión, ¿verdad? Con cualquier forma, digamos, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es viendo cuando cambiaron los impuestos, cuánto cambiaron las cantidades, ¿verdad? Obviamente tengo que controlar que no estén ocurriendo otras cosas simultáneamente, porque si no voy a terminar con un coeficiente sesgado, ¿verdad? Igual que cuando veíamos el impacto de políticas, ¿verdad? Tengo que tener cuidado con eso. Entonces, si yo logro inclusive estimar, o digamos, si logro asegurarme que de un cambio en los impuestos donde no haya ocurrido ninguna otra cosa, nada más veo el cambio en Q, ¿verdad? Veo el porcentaje del cambio en Q y lo pongo como digamos, aquí lo agarro aquí y lo divido por esto y me da esto. Y ya con eso ya puedo estimar la pérdida de bienestar. Inclusive si no corren la regresión, o sea, no tienen que correr una regresión, lo que tienen que hacer es lograr estimar este elemento Y, ¿verdad? Y pueden haber condiciones donde no se necesita estimar una regresión. Obviamente, si tengo muchos datos, podría estimar la regresión y pues mejor porque puedo controlar por otras variables y asegurarme que realmente no están afectando la estimación de este NQ. Y listo, no hay necesidad de estimar las elasticidades de oferta y demanda, nada más tengo que ver cuál es el efecto de los impuestos sobre
Pero el problema es este, ¿verdad? Es este que está aquí, que tengo que asegurarme que el cambio en Tao es igual al Tao. O sea, que solo sirve para ¿cuándo? Para cuando los mercados no tienen impuesto y le pongo un impuesto. Porque es para, o sea, me permite estimar ese triangulito. Ahora les voy a presentar la otra alternativa, que es la tercera alternativa, que es más bien para la situación contraria. No me va a servir cuando el Estado cuando no hay impuestos, sino más bien solo me va a servir cuando ya hay algún nivel de impuestos. Y este también es súper interesante y no se requiere tanta econometría. Vamos a ver. Entonces, la idea es que queremos estimar el cambio entre la recaudación contable esperada del cambio en el impuesto y la recaudación realizada. Vamos a ver intuitivamente, si digamos, digamos que estoy vendiendo, la economía vende 100 paquetes de cigarros, ¿verdad? Y el impuesto a los cigarros es 10%, yo recaudo 10, digamos, digamos que el precio, digamos que la venta total es 100 de cigarros, y entonces pongo un impuesto del 10%, entonces recaudo 10, listo, ¿verdad? Si yo aumento ese impuesto, ¿verdad? Lo paso de 10% al 20%, un contador esperaría que la recaudación ahora vaya a ser de 20 colones, ¿verdad? Sin embargo, un economista va a decir, no, no va a ser de 20 colones. ¿Por qué un economista va a decir que no es de 20 colones? ¿De acuerdo? Podría ser por la idea del Tau al cuadrado. Digamos, es más bien por el efecto del Tao sobre las cantidades. Porque ya no vas a, ya no van a, ya no se van a vender 100, porque el impuesto lo que hace, o sea, se reducen las cantidades y en el momento en que yo pongo el impuesto, otro impuesto se van a reducir más, ¿verdad? El contador lo que está diciendo es que el impuesto no tiene efectos sobre las cantidades transadas y entonces yo voy a poder añadir 10 colones más a la recaudación, como que si la oferta fuera perfectamente elástica, si la demanda fuera perfectamente elástica. No hay ningún cambio, ¿verdad? Pero si pensamos en ofertas y demandas regulares, ¿verdad? Siempre va a haber una reducción en el Q, ¿verdad? Y si hay una reducción en el Q, no voy a llegar a ese 10%, sino voy a llegar a menos. Y entonces aquí lo que yo voy a hacer es, voy a comparar lo que yo espero ganar como contador, ¿verdad? Con lo que realmente gané, ¿verdad? Y esa diferencia la puedo utilizar para medir la pérdida de bienestar. Esa es un poco la idea intuitivamente, ¿verdad? Tenemos, esto era la pérdida de bienestar marginal, ¿verdad? Definida como la habíamos definido antes, ¿verdad? Esto lo puedo resumir como que es el cambio en Q cuando cambia Tau, ¿verdad? Por Tau, ¿verdad? Más o menos el efecto. El cambio contable por la ecuación de un impuesto de $1 es Q, ¿verdad? Que digamos, si yo pongo si yo pongo una unidad adicional de impuesto por Q en términos contables, ¿verdad? Entonces, como se están vendiendo 100 paquetes de cigarros y a cada paquete le subo una unidad de impuesto, entonces yo espero que recolectar 100 colones más en el impuesto, entonces es Q, ¿verdad? Porque eso es lo que estoy vendiendo. Pero el cambio económico es, hey, espérense un momentito, bueno, primero es el cambio en Tao, ¿verdad? Sí, aumenta la recaudación, pero yo también tengo que tomar en cuenta que el cambio, que va a haber un cambio en Q, ¿verdad?
Y aquí lo que estoy haciendo, este es el cambio económico, que sería como que yo agarro Q y tau y lo derivo. Y este Q depende de tau también, ¿verdad? Entonces sería, si yo derivo esto, la primera sin derivar me da Q, ¿verdad? Más por la primera sin derivar por la primera derivada, ¿verdad? Que derivar tau con respecto a tau es 1. Y después lo que hago es la segunda sin derivar por la primera derivada, que sería de Q. Esto es el cambio económico, ¿verdad? Entonces, si yo agarro este cambio económico, ¿verdad? Y le resto el cambio contable, que es Q, me queda solo esto. Y esto es igual a esto que está aquí. ¿Okay? ¿Lo vieron? Bueno, aquí está explicado, ¿verdad? Es eso, es simplemente eso, y entonces yo a partir de esa comparación puedo estimar la pérdida de bienestar, ¿verdad? Porque esto de aquí es igual a la pérdida de bienestar. ¿Okay? Entonces, vean aquí digamos, esto es lo que acabo de decirles, ¿verdad? Es la diferencia entre las dos de estado de Q. Entonces tenemos que esta diferencia es la pérdida de bienestar marginal, ¿verdad? Y de nuevo el problema es que no sirve cuando está. Aquí les voy a presentar por qué no sirve, qué es lo que estamos haciendo. Volvemos, ¿verdad? Al ejemplo de la gasolina, el P1, Q1 es cuando no hay impuestos, ¿verdad? Yo pongo un impuesto de 0,10, ¿verdad? Ese es el primer impuesto que pongo. Ahí no me va a servir este método, como les dije, sino me va a servir cuando le pongo el segundo impuesto, ¿verdad? Ya tiene que haber un impuesto. Entonces, lo que yo estoy haciendo cuando estoy diciendo es que el efecto marginal, digamos, si yo estoy en Q2 y le digo al contador, hey, súbale 10 centavos al impuesto, y le pregunto cuánto más voy a recaudar, ¿verdad? El contador me va a decir que voy a recaudar lo azul. Esa es la parte adicional, porque va a decir, hey, las cantidades no van a cambiar y ahora usted le está poniendo este impuesto, entonces el total, digamos, va a ser todo este rectángulo que va de P3, P4, hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí y hasta aquí. Entonces dice, ahora usted va a recaudar todo eso, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a recaudar realmente? No, lo que va a recaudar realmente es P3, D, E y P4, ¿verdad? Va a recaudar realmente solo este cuadrado. Entonces, si yo agarro, ojo, si yo agarro, lo que estoy diciendo es que yo puedo agarrar lo que dijo el contador y restarlo con lo que realmente recaudé, ¿verdad? Y entonces me va a quedar ese rectángulo pintado en azul, ¿verdad? Y a partir de ahí puedo estimar la pérdida de bienestar. ¿Cuál es el problema de esta estimación? ¿Ustedes lo ven? ¿Ese rectángulo no está un poquito más grande o un poquito más pequeño de la pérdida de bienestar? ¿Lo ven? ¿Cuál es el problema de esa estimación en ese gráfico? ¿Cuál era, digamos, sin ese cuadradito, sin ese rectángulo azul, cuál hubiéramos pensado que es teóricamente la pérdida de bienestar? Que ya lo vimos antes. Es el triángulo, el ABCE. Ese es del primer impuesto. ¿Y del segundo impuesto? Sería el trapecio, Ajá. BDS. Ajá. Y entonces el cuadradito azul, ¿qué tan cercano, lejano está el trapecio? Es mucho más grande. Es Tiene dos mucho más triángulos grande. adicionales. Exactamente. Entonces, por eso es que no lo puedo explicar de cero. ¿Dónde es más grande? En estas partes de aquí, ¿verdad? Bueno, aquí, esta parte de aquí y esta parte de aquí. Bueno, espero que vean. ¿Verdad?
Cuando yo lo hago en forma marginal, lo que hago es que ese cuadradito se me va haciendo más delgadito, más delgadito, más delgadito, y esos triangulitos, estos triangulitos de aquí que están mal, ¿verdad? Y este de aquí que está mal también, ¿verdad? Se me hacen más pequeños y más pequeños y más pequeños en relación al área, ¿verdad? Conforme voy adelgazando el cuadrito. Por eso es que es recaudación marginal, ¿verdad? Por eso es que me voy por ese lado, porque es marginal. Entonces, cuando lo hago marginalmente, esa proporción de error se me va haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña, hasta que casi cero. Sin embargo, si lo hago cuando estoy aquí al puro principio, es imposible, porque, porque no tengo, digamos, conforme me voy acercando a cero, más bien ahí me ocurre o sea, no, se reducen digamos, siempre en a la misma velocidad, ¿verdad? Y tengo ese error que siempre va a ser importante, ¿verdad? Entonces solo sirve cuando estoy largo del cero, digamos, cuando estoy largo del impuesto cero, que es este punto, ¿verdad? ¿Quedó claro la intuición? Sí, profe. Ok. Entonces, si ustedes quieren estimar la pérdida de bienestar de un mercado que ya tiene impuestos, esta es una muy buena metodología. No tienen ni siquiera que correr ninguna revisión ni nada. Dicen, ah, bueno, esto es lo que le dio. Ven la cantidad. Toda esta información la tiene Hacienda, además, ¿verdad? Porque saben cuánto impuesto pagaron todas las, digamos, si tienen, por ejemplo, con los cigarrillos, con los cigarros, pueden decir, bueno, esto es lo que estaban recolectando, aumentamos un 10% el impuesto, entonces la recaudación debió de haber aumentado 10%, ¿cuánto aumentó realmente? Lo comparan y pueden calcular la pérdida de bienestar de poner un impuesto a los cigarros. O la pérdida de bienestar de poner un impuesto a la gasolina, de acuerdo a cómo vaya aumentando los impuestos, y sirve súper bien, no tienen que hacer un análisis muy detalloso en términos de econometría, y tampoco tienen que hacer supuestos muy fuertes sobre otras cosas. Cuando uno, digamos, les voy a contar, cuando uno tiene que hacer este tipo de análisis es súper complicado, digamos, tuvimos que hacer en el instituto, por ejemplo, un análisis del efecto de poner un impuesto en el plástico, ¿verdad? Y entonces lo ideal habría sido tener elasticidades de la oferta y la demanda de plástico, y entonces lo estimábamos, pero no existe, ¿verdad? Entonces, lo ideal habría sido ver cómo cambian, hacer algo así, ¿verdad? Cómo cambian las cantidades cuando se implementa un impuesto al plástico. Pero nunca se ha implementado el impuesto al plástico en Costa Rica, entonces tampoco sabemos. Entonces, la única opción que tuvimos es buscar otros países donde se implementó el impuesto y ver cómo reaccionaban las cantidades, o ver si había estimaciones de elasticidades, pero lo que hay sobre todo es efectos de las cantidades. Y después, digamos, ahí vimos de todo, y entonces buscamos uno que calzara con una situación similar a Costa Rica, y a partir de ahí tratamos de medir la pérdida de bienestar. Entonces, esas cosas son las que uno termina haciendo. Y claro, tiene que describir por qué podrían estar mal los resultados, porque estas elasticidades podrían ser diferentes en Costa Rica. Entonces, cualquier trabajo que se haga en la dirección de generar elasticidades, de generar efectos de los impuestos sobre las cantidades, son súper relevantes, ¿verdad? Y es para los que están pensando en temas de investigación para el seminario, esto puede ser una cuestión que puede ser además súper útil para el contexto por el que estamos pasando, ¿verdad? Entonces son ejercicios relativamente fáciles que generan información súper relevante cuando ya hay estimaciones de las elasticidades, ustedes los pueden hacer, ¿verdad? O cuando ya se implementó un impuesto, y entonces se puede generar se puede estimar cuál es el efecto del impuesto.
Entonces, ya